Hola mis pequeños, muy bienvenidos una vez más a el grupo de pequeños gigantes bíblicos. Y como ya habíamos compartido anteriormente, ahora ya estamos en otro ámbito de nuestras enseñanzas. El día de hoy estamos viendo los milagros de Jesús. Ya hemos visto uno de los milagros, que es cuando Jesús sanó a un leproso. Y el día de hoy también estaremos viendo un milagro muy interesante. Como por ejemplo, ¿qué pasaría si viniera el capitán de una compañía del ejército muy preocupado a pedir algo muy urgente? ¿Se lo harán? ¿No se lo harán? Vamos a ver qué es lo que ocurrirá en esta historia si es que una persona muy importante del ejército pidiera algo. Es muy interesante saber que muchas veces las personas se acercan a otros para pedir algo y no siempre se les cumple su petición. Hay ocasiones en donde nuestras peticiones no se responden. Y aun cuando somos personas importantes, tampoco se responden. Vamos a ver qué ocurrió en este lugar y en esta historia. Antes de eso, les voy a pedir que puedan estar cerrando sus ojos y juntando sus manitos para que oremos al Señor. Hagamos esto. Estiremos nuestras manos, juntemos nuestras manos, las acercamos, inclinamos nuestro rostro y cerramos nuestros ojos. Padre, te pedimos que tú estés bendiciendo este momento que vamos a tener, donde vamos a compartir tu palabra. Te pido por medio del Espíritu Santo que puedas estar obrando en nuestros corazones y en nuestras mentes para que tu palabra sea de provecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, mis pequeños. El día de hoy vamos a estar viendo uno de los milagros de Jesús después de descender del monte de la bienaventuranza. Ya habíamos visto uno de los milagros, que Jesús había sanado a un leproso. Y ahora vamos a ir a una parte igual de importante. Les voy a leer el texto. Lo que vamos a ver el día de hoy también está en Mateo, en el capítulo 8, del versículo 5 al versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¡Qué hermoso milagro que hizo Jesús! Ahora Jesús nos demuestra que Él tiene el control de la enfermedad y puede sanar aún a distancia. No es necesario que Él esté cerca. Vemos que al leproso Jesús extendió su mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio, y al instante fue limpio, su lepra desapareció. Pero en esta ocasión Jesús ni siquiera tocó a la persona, sino que a la distancia le sanó de ese problema terrible de parálisis que tenía. También hay otro capítulo paralelo que está en Lucas, donde habla la misma historia y dice que esta persona estaba enferma, paralítica, y ya estaba agonizante, casi muriendo. Fue ahí donde esta persona se acercó. Dice Jesús entrando en Capernaum. Capernaum
el nombre deriva que significa ciudad de Nahum o pueblo de Nahum. Es un lugar de pescadores, es una costa. Entonces ahí había muchas personas. De hecho, ahí vivía, era la ciudad donde vivía Pedro. Pedro era pescador, y en esa ciudad vivía él. Entonces cuando Jesús entró en Capernaum, lugar donde hizo muchos milagros, dice que vino a él un centurión. Un centurión. ¿Qué significa centurión? No es con lo que nos afirmamos los pantalones. Ese se llama cinturón. Este es un centurión de centuria. De ahí deriva su palabra. Centuria se le derivaba que eran una cuadrilla de personas. Aparentemente y posiblemente eran de 80 a 100 personas. Y él se llamaba centurión porque tenía a su cuidado a esa cantidad de personas. Y él era un general del ejército romano. Entonces, el centurión era alguien importante que dictaba órdenes. Él daba órdenes y se cumplían las órdenes. Se ganó ese título llegando de ser un soldado inferior, cumpliendo con muchas cosas y demostrando que él tenía la capacidad para llegar a ser un centurión y poder controlar a 80 a 100 personas. Por eso esa persona era muy importante y él sabía lo que era la autoridad. Bien, ese centurión debe haber escuchado que había llegado el Señor a Capernaum. Y dice que vino el centurión rogándole. Pero es algo importante lo que hizo este centurión. Dijo en el versículo 6, y diciendo, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Miren, vino este centurión rogándole al Señor por su criado, que estaba gravemente atormentado porque estaba paralítico. ¿Qué enfermedad más terrible esta? La parálisis, el no poder moverse, estar postrado en una cama sin poder moverse, dependiendo de otros. Dice que esta persona debe haber sido un joven, porque aquí dice, vino a él diciendo, mi criado está postrado en casa. Debe haber sido un joven porque se sentía muy mal. Dice que estaba gravemente atormentado a causa de esta enfermedad, la parálisis. Imagínense qué terrible debe haber sido para ese centurión que su criado estuviera así. En el versículo paralelo, Lucas dice que era un criado preciado, como si fuera un hijo para él. Qué triste para un padre ver a su hijo en esa condición de parálisis. Pero hay otras personas que salen adelante estando en esa condición. Pero aquí el centurión fue donde Jesús, vio la oportunidad de que el Señor pudiera ir y sanar a su criado. Y el Señor tuvo misericordia, porque el versículo 7 dijo, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. ¡Qué increíble! Jesús iba a ir a la casa del centurión a sanar a su criado. Él había venido por eso y Jesús le iba a cumplir su deseo. Pero aquí ocurrió algo que es como interesante, por así decirlo. Miren lo que dice. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. El versículo 8 nos dice que el centurión le dijo, no vengas bajo mi techo. No soy digno de que vengas a mi casa. Solo di la palabra y mi criado sanará. Esto nos quiere decir, mis queridos amigos, mis queridos pequeños, esto nos dice que ese centurión sabía su condición de hombre pecador, porque en aquellos tiempos los judíos y los romanos no se podían estar juntos, porque si un judío entraba a la casa de un romano quedaba contaminado, impuro, inmundo. Y este centurión sabía su condición y sabía si este rabino Jesús al cual vino, al Señor, entraba en su casa, el Señor quedaría inmundo. Así que le dijo, no soy digno que entres en mi casa. Di la palabra y mi criado sanará. Qué fe que tenía ese centurión
que hasta Jesús se maravilló de aquellas palabras. Y él dio un ejemplo. El centurión dio ejemplos. Mire lo que dice aquí. Porque también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ven, y él va. Al otro, ven, y viene. Y a mi siervo, haz esto, y él lo hace. Entonces, lo que habíamos visto anteriormente, que este centurión tenía autoridad y mandaba, y si decía a alguien que fuera, él iba. Si decía a alguien que viniera, él venía. Y si decía a su criado, haz esto, su criado lo hacía. ¿Y él qué estaba diciendo con estas palabras, mis queridos pequeños? Que él reconocía la autoridad de Jesús. Para si él quería decir que sea sano, sanaría. ¡Qué fe más grande, mis pequeños, que tuvo este centurión! Pero podemos ver algo para nosotros. El centurión se reconoció que él era una persona inmunda. Así nosotros también debemos reconocer nuestro pecado. Somos inmundos ante Dios. No somos dignos de que Él venga a nosotros. Estamos lejos de Él y de su santidad. Pero al igual que este centurión, Jesús tuvo misericordia. Jesús tuvo misericordia aún de este hombre. Reconoció su inmundicia, que él no era digno de que Dios viniera a su hogar. Nosotros no somos dignos de que Cristo nos salve, pero Él tiene misericordia. Miren lo que dice. El versículo 10 dice, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de allá afuera, y allí será el lloro y crujir de dientes. Interesante. Aquí dice que él se maravilló, porque ni aún en Israel había oído tanta fe. No había hallado tanta fe en ningún israelita, sino en este centurión, que era indigno de que Jesús entrara en su casa. Esto quiere decir, mis queridos pequeños, que hay muchos que escuchan las historias de Dios y hay muchos que oyen predicación del Evangelio. Y todos son indignos, pero los que más se consideran dignos no reciben al Señor, no le aceptan, no depositan su fe. Pero este hombre indigno sí creyó en el Salvador, sí creyó en este Señor, en el Mesías prometido, y fue a él y le rogó por su criado. Y la respuesta de Jesús fue sí. La fe que tú has tenido, la fe que tú has tenido es la que ha salvado y limpiado y sanado la condición de tu criado. Miren lo que dice el versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Queridos pequeños, si tú depositas tu fe, como la fe que tuvo este centurión, en aquella misma hora que tú hagas esto, el Señor te limpiará de tus pecados. Así como sanó a este joven siervo del centurión y le quitó esa parálisis y le sacó ese tormento, esa angustia que tenía a causa de esa enfermedad, también lo puede hacer contigo, mi pequeño. Si tú ves que tu vida está llena de pecados, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso está en Romanos 6:23. Para que ustedes sepan, sus pecados serán perdonados si depositamos nuestra fe como ese centurión en el Señor Jesús. En el instante que usted haga eso, en aquella misma hora, sus pecados serán limpios y serán sanos y purificados, como lo fue anteriormente en la clase que habíamos visto el leproso, y ahora como fue limpiado y librado de su condición este joven paralítico que estaba atormentado. Así que, mi querido pequeñito que estás ahí, si tú tienes algo que confesar al Señor, puedes ir en oración, y en el instante que tú te arrepientas y ores, el Señor te limpiará. ¡Qué maravillosa historia acabamos de ver hoy! El centurión
que pidió por su criado y la maravillosa respuesta de Cristo. Ve, con la fe que tú has tenido, tu criado ha sido limpio y restaurado de su condición de parálisis. Increíble. El Señor Jesús tiene el control de la enfermedad a una distancia. Eso nos demuestra que Él ahora está ante el Padre en los cielos en su presencia. Y desde allá puede limpiar tu corazón que está aquí, en la tierra. Así que confía en el Señor. La palabra de Dios nos dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Así que mi querido pequeño, si tú has hecho esa oración, el Señor te da la potestad y el derecho de ser hecho hijo de Dios. ¡Qué maravilloso! Y ahora vamos a ver una parte importante también, que es el versículo a memorizar. El versículo a memorizar para esta ocasión está en Mateo 8:10 y dice así: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Muy bien, mis pequeños, y esperando que les haya gustado este nuevo capítulo donde hemos visto otro de los milagros del Señor Jesucristo, en el cual Él mostró su poder de sanación a distancia del siervo de un centurión. Esto estaba en Mateo capítulo 8, del versículo 5 al 13. Y el versículo a memorizar es Mateo 8:10. Que Dios les bendiga, mis pequeños, y seguiremos estudiando los milagros de Jesús. Dios les bendiga, les quiero mucho. Adiós.